Que cuántas veces oímos esa frase, ¿no? Ha sido un malentendido. Y cuántas veces damos por ciertos malentendidos que no reconocemos, y eso hace que se deteriore la comunicación entre las personas y que, siendo una forma muy sencilla de poder ser con otra persona, pues nos perdamos esa oportunidad por imaginarnos lo que el otro nos ha querido decir con lo que nos ha dicho. Y para ello, como siempre, pues vamos a dar unas claves, unos consejos, ¿no? Que luego, bueno, pues como ya sabéis, aquí los tomamos o no los tomamos, pero siempre nos pueden venir bien. Intentaremos poquito a poco ir desgranando de la forma más sencilla posible, y, como decimos siempre, el mero hecho de darnos cuenta y de poner conciencia en aquello que hacemos, pues ya está poniendo en marcha los mecanismos necesarios para que cada uno consigamos nuestras propias herramientas y ponerlas a funcionar, en este caso pues para evitar esos malos entendidos. Pues vamos a comenzar por esa primera pauta. Bajo mi punto de vista, lo más importante de todo y lo que tiene que ser transversal en todo este tema ha de ser que tenemos que comunicarnos de una forma totalmente honesta, comunicarnos desde la honestidad. Es decir, que haya coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos, y que practiquemos nuestras habilidades de comunicación de forma continua. No solamente se trata de emitir lo que queremos transmitir e intentar asegurarnos de que la otra persona entiende lo que estamos diciendo, sino que también trabajar de la misma manera la capacidad de escucha activa, de abrir mente y oídos para realmente conseguir esa conexión auténtica con la otra persona. Entonces, todo esto pasa por la honestidad y evitar cualquier tipo de sesgo de intentar manipular la conversación para conseguir aquello que queremos. Esto suena muy obvio, pero por ejemplo, cuando nos comunicamos con niños, generalmente lo que queremos es llevarnos el gato al agua, pues para poner una norma, un límite, o para conseguir que ceda en función de lo que queremos. Esto es fácil verlo ahí, pero es que también lo intentamos con los adultos de vez en cuando, y es un trabajo personal el asumir la responsabilidad de comunicarnos desde esa honestidad y realmente pues con todas las cartas encima de la mesa. Solo así podemos tener relaciones de verdad, solo así podemos tener ese espacio, esa misma onda, esa misma frecuencia en la que realmente saber que no hay que tener ningún límite ni ningún prejuicio a la hora de creer lo que nos están diciendo, básicamente porque lo habitual es comunicarnos así. Eso sería lo ideal. Yo creo que ya comunicar desde la honestidad es un gran paso para los 8 que tenemos, que habría que es que es lo que te decía, es un poco la esencia de todo el mensaje que hoy compartimos. Esa honestidad ha de estar palpada y ha de estar manifiesta a lo largo de toda la conversación. Eso conlleva, otra de las pautas, que trabajemos muy bien aquellos filtros que suelen enturbiar la comunicación y que tienen que ver con los prejuicios y con las creencias previas que tenemos. Si doy por hecho antes de la conversación que no vas a estar dispuesto a escucharme, evidentemente mi postura no va a ser de esa autenticidad, no va a ser de esa coherencia. Voy a tener, por un lado, el mensaje pendiente en mi mente, pero por otro lado voy a tener mis alertas encendidas, porque muy probablemente enturbie lo que escucho o lo que digo en función de esas creencias que doy por hecho, que somos muy adivinos, jugamos a ser adivinos, a intuir o a saber de antemano lo que el otro piensa cuando nos estamos comunicando. Es muy importante, por tanto, mantener esa mente abierta y tratar de evitar esos filtros. Como siempre decimos, en el propio momento de la comunicación es un poco complicado de hacer, pero si es un mensaje o si es una conversación que sabemos que se va a llevar a cabo, primero chequear con nosotros mismos hasta qué punto esto que trato de transmitir es mi idea que quiero implantar o realmente estoy dispuesta a escuchar otras alternativas. Muchas veces hablamos no con la intención de comunicarnos eficazmente, sino que a la vez que estamos comunicándonos, nuestra escucha está pendiente de qué vamos a rebatir inmediatamente después, porque consideramos más importante lo que queremos decir que lo que la otra persona nos quiere transmitir. Y ese es un error muy grave y que por propia inercia la tendencia es bastante grande a que esto ocurra. Entonces, bueno, pues llevándonos por esa honestidad y tratando de trabajar esos filtros va a ser muy eficaz. Para evitar esos filtros es importante, y desde esa coherencia, el hablar desde los sentimientos, es decir, no dar por hecho la intención de la otra persona o qué es lo que ha ocurrido, porque nuestra visión de la realidad no es objetiva. Por mucho que queramos, hay muchas variables que están jugando en cada entorno que hace que nuestra visión de lo que ocurre sea subjetiva. Si yo lanzo un boli aquí y yo te pregunto qué ha pasado, puedes decir que un boli ha caído,
esa es la parte objetiva, o puedes decir que he dejado caer un boli, o a lo mejor se me ha caído entre los dedos. Para evitar eso, hablar siempre desde qué es lo que siento con lo que ocurre. Ahí no te equivocas, porque eso sí es objetivo. Siento dolor cuando me dices esto que me estás diciendo, o me ha molestado en aquella situación en la que hemos estado hablando que hayas comentado esto. Entonces hablas desde lo que has sentido, no estás juzgando la conducta de la otra persona, no es tú me has hecho daño, no es tú me faltaste al respeto, no que es lo que se suele hacer, ¿no? Entonces poner ese foco en hablar desde las emociones. Me siento mal porque el otro día en esta situación sentí que no estabas escuchando lo que te estaba diciendo o estabas tratándome de convencer de otra idea. Trabajar todos esos filtros desde esta forma de actuar va a hacer que esa frecuencia se mantenga y realmente tengamos un canal para sintonizarnos y poder escuchar y entendernos. Entonces, bueno, ya tenemos el haber hablado desde la honestidad, ir viendo un poco todos estos mensajes. Es muy importante trabajar el ser, no escrupulosos, pero sí el adecuar nuestro lenguaje, nuestras palabras, utilizar las palabras adecuadas. Sabemos que nos comunicamos con el mismo idioma generalmente, el castellano, pero no es la misma forma de comunicarnos con un compañero de trabajo, con una hermana, con una pareja, con un niño, y no por diferencias de edad o de estatus, que también, sino porque cada uno sabemos qué tipo de lenguaje hablamos, qué es lo que la otra persona quiere decirnos con una determinada palabra. Tener ese piloto automático auténtico de continuamente tener un registro, una especie de diccionario de qué significa para esta persona esto, qué es lo que suele entender por esto. Se dice, parece que hablan otro idioma. Claro, precisamente por eso, porque damos por hecho que los demás están en esa misma frecuencia y que todos entendemos lo mismo por el lenguaje que utilizamos. Cuando hablamos de valores, siempre decimos, es que definir un valor o definir algo importante para ti, ¿qué es el amor para ti? Es que cada uno tenemos una concepción diferente y en el ámbito del trabajo, definir competencias profesionales, por ejemplo, es muy difícil. Desde las universidades trabajamos continuamente con ello y es que es muy lo que para una empresa significa el trabajo en equipo o la resiliencia, para otra empresa es otra forma de verlo, tiene matices totalmente diferentes. Entonces, utilizar en cada momento las palabras más adecuadas. Para no llevar al error, es muy importante ejemplificar aquello que estamos comentando y si estamos en el rol de escuchar, pedir esos ejemplos. Siento que cuando ocurre esto, cuando tienes este tipo de conducta, yo me siento de esta determinada manera. Por ejemplo, el otro día en esta situación que dijiste estas palabras y luego hiciste esto, yo sentí esto. Entonces, esto da pie a que la otra persona rebata o acredite o desmienta esa hipótesis. Quedamos por ciertas hipótesis mentales que tenemos y eso es lo que va guiando la conversación desde un punto de vista subjetivo. Probablemente nos estemos equivocando. Puede ser que tengamos algún matiz real, de realidad, que realmente haya ocurrido así, pero si no lo contrastamos, estamos dando por ciertas situaciones que realmente luego pueden llevar a error y que alimentan esos prejuicios, esas creencias de cuando yo hago esto, tú obras de esta determinada manera. Como decimos, no solamente comunicamos, sino también hay que tener en cuenta la escucha, mantener una escucha activa. ¿Y esto qué significa? Pues principalmente me refiero a que tengamos interés real y mente abierta en escuchar de forma auténtica y dar por cierto lo que la otra persona nos va a decir. Muchas veces jugamos a ser adivinos, tenemos la bola de cristal y damos por hecho cuando nos están hablando que nos quieren decir otra cosa diferente. Pedir las aclaraciones que sean necesarias. Cuando realmente la otra persona es lo suficientemente importante para ti o esa comunicación de verdad es importante para ti, pon toda la carne en el asador e intenta por todos los medios asegurarte que la otra persona está entendiendo lo que tratas de transmitir desde esa honestidad y trata de mantener la escucha abierta, por mucho que haya variables ahí que te crujen, que no estás de acuerdo con ellas, para pedir aclaraciones, para pedir ejemplos, para que realmente estemos ambos seguros de que lo que estamos diciendo lo estamos entendiendo los dos y crear esa frecuencia de la que llevo hablando todo el rato que nos permita comunicarnos de una forma totalmente eficaz. Con lo cual, esa escucha activa es tremendamente importante. También, de la misma manera, es muy importante que, aunque hablemos continuamente desde la amabilidad, dejemos de dar rodeos, digamos las cosas directo, ¿no? Directamente. Es decir, pues mira, me molesta esto.
Está claro que cuando tenemos un vínculo de cariño o de aprecio a la otra persona, nos cuesta decir aquello que nos molesta. Entonces trata desde la amabilidad, desde la empatía, desde la asertividad, el ser capaz de comunicar directamente lo que estás queriendo decir, porque a veces intentando edulcorar la realidad para no hacer daño a la otra persona, nos estamos saliendo de lo que queremos decir y entonces hay malos entendidos. Damos pie a la imaginación de que la otra persona interprete qué es lo que tratamos de decir. La forma más fácil de llegar a un acuerdo, de llegar a una comunicación eficaz, es decir lo que realmente queremos decir de una forma amable, asertiva y educada. Esta es la forma directa de realmente crear esa comunicación de verdad. Y en último lugar, como siempre comentamos, tener en cuenta que la comunicación no depende solamente de una persona. Es decir, aceptar que aunque pongas en práctica todos estos consejos o cualquier otro que se nos pueda ocurrir, vuelvo a deciros, son consejos que a mí se me ocurren o que yo practico, que yo pongo en práctica en mi día a día, pero puede haber muchos otros e invito a todo el mundo a que busquen los suyos. Desde esa honestidad que yo creo que sí que es una buena base a través de la cual empezar a trabajar este tipo de temas, pero que cada uno busque sus propias herramientas, incluso su propio diccionario o su propio idioma para hablar con distintas personas. Pero dar por hecho que la comunicación no depende de uno, depende de todas las personas que están implicadas en esa conversación y que de nosotros depende lo que nosotros podemos hacer y de nosotros depende el cómo nos tomamos lo que recibimos de otras personas. Pero que poner en práctica todos estos consejos no aseguran que la comunicación sea de verdad y evitemos malos entendidos. Disminuimos la probabilidad de esos malos entendidos. De la misma manera que una buena educación con nuestros chavales, poner límites y demás, pues lo que hace es aumentar la probabilidad de que nuestros chicos sean seguros y sean capaces de decir que no en un botellón o de, bueno, prevenir ciertos abusos de sustancias, por ejemplo. Hablaremos también de ello, a ver si nos puedes dar unas pautas, ¿no?, también para los padres. Bueno, pues hoy tarea yo creo complicada, ¿no?, comunicar con honestidad. Creo que merece de verdad la pena porque somos comunicación pura y dura y nos movemos y nos relacionamos desde la comunicación, bien sea a nivel verbal, bien sea comunicación no verbal. ¿Cuántas veces aparentamos en lo que no somos con un tono de voz, con una forma de vestir o simplemente con nuestra forma de movernos? Una comunicación honesta nos va a facilitar mucho las cosas y esto demuestra el poder de la vulnerabilidad, ser quien somos y estar seguros de qué recursos tenemos para no sentir que nos exponemos y tener ese miedo al juicio cuando nos comunicamos. Hacerlo de forma honesta realmente merece la pena. Pues Azu, gracias de verdad por acompañarnos un día más.